Bueno, sean todos bienvenidos. En esta ocasión le agradezco muchísimo a Yosulanda el habernos brindado esta oportunidad a nosotros como revista Campos de Plumas, eh, esta oportunidad de conversar con él eh, para alumbrarnos un poco sobre su parecer, sobre el sentido que él le da al mundo poético y al mundo en general. Bueno, te agradezco mucho, maestro. No, al contrario, estoy muy agradecido de que me den, digamos, este espacio pues, en las páginas de la revista, que sus primeras apariciones pues, me ha parecido una labor muy loable y que muy meritoria y que pues requiere el apoyo de todos que tengan un compromiso con la poesía, ¿no? Muy agradecido al contrario por haberme invitado pues, a esta conversación. Bueno, para comenzar, esta cuestión que tal vez un poeta nunca deja de plantearse a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y por lo mismo va a responder de distintos modos, ¿no? Pero yo le pregunto al Yosulanda del presente, ¿cómo se alimentan mutuamente vida y literatura? Es una relación plenamente recíproca, una debe vivir para la otra. Yo sé que la pregunta es muy amplia, pero vamos, en tu caso, muy personal, ¿qué responderías al respecto? Ponerlo en el terreno de la literatura es lo que creo que hace más amplio de lo que ya es amplio, ¿no? O sea, la poesía en sí mismo es un territorio tremendamente vasto y es el que yo conocería un poco mejor, o sea, no me puedo meter en otras opciones de la escritura, como puede ser la novela, la narrativa. En el caso concreto de la poesía, desde hace tiempo he llegado pues un poco a atisbar, ¿sí? Que ese es un verbo fundamental para mí, ¿no? He llegado a atisbar el hecho de que el, la praxis, mejor dicho, la escritura de la poesía, la vocación poética, el llamado a expresarse poéticamente, implica la intersección de algo que hay que decir con alguien que tiene que decir, ¿no? Y ahí se cifra nada menos pues que temas muy complejos, pero decisivos, ¿no? Para la suerte de lo humano, que es precisamente eso que se ha llamado el sujeto moderno, que en último término se reduce un poco al sujeto trascendental. Bueno, ya es bastante que alguien tenga, digamos, una conciencia de lo que significa eso, pero a mí en lo personal me parece un poco limitante y me resulta muy llamativo como signo de la época moderna, ¿sí? Y esto implica un problema de carácter, diría yo, humano, existencial, en el que creo que hay que colocar la poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque el decir en la época moderna, vamos a decirlo en la época post-cartesiana, la época del giro cartesiano, eh, es distinto pues al decir en el momento en el que se asume la physis, ¿no? Lo real absoluto, como fuente del decir mismo, ¿sí? Es decir, esa relación del poeta antiguo con lo sacral y la divinidad, Uh -huh. pues es asumir el hecho de que uno es casi casi como dicen algunos, ¿no? El notario de la divinidad, ¿no? O como decía Darío, el pararrayos de los dioses, ¿no? Y el poeta como el Torres de Dios. entusiasta, el poeta, la visión platónica, ¿no? El poeta como el entusiasmado, el poseído por la divinidad que se pone a decir lo que el logos, la física, la realidad absoluta, sagrada y divina, Uh -huh. está emitiendo y que uno como poeta estaría captando, ¿no? Esa sería una visión, o esto nos coloca pues, en una situación muy distinta a la del sujeto moderno,
que implica una configuración de la realidad desde sí mismo, ¿sí? Y de eso hablamos cuando hablamos del sujeto trascendental. En ese caso, el poeta, pues prácticamente quedaría más bien en una posición en la que se convierte en una especie de Dios él mismo, el creador. Es una palabra de la que yo sospecho, aunque aquí hay un sistema de creadores. Hoy está objetado por algunos, pero ha vivido y ha tenido mucha fuerza. No objeto la política cultural, que haya una política cultural del Estado, eso me parece fundamental. Claro. Simplemente ahorita estoy haciendo un poco hasta la broma esa de ese engreimiento, ¿no? Que lleva consigo la idea de que somos creadores, que delata con toda intensidad ese giro que se ha dado en quien tiene que decir, ¿no? Entonces, quien tiene que decir que es el poeta, ahora tiene que decir desde sí mismo, ¿sí? Aunque creo que ese mismo poeta moderno se ha rebelado contra esto, ¿no? Y en sus mejores momentos el espíritu de vanguardia, por ejemplo, creo que es una expresión de esa rebelión. Nombré hace un momento a Darío, y Darío es justamente uno, entre muchos otros, de los que encarnaría esa posición en la que no renuncia a la conexión con lo que hay que decir profundo, sagrado, etc. Y en ese sentido, una especie de vuelta hacia atrás, ¿no? Por la inconformidad que supondría una realidad exclusivamente dependiente de las estructuras y procesos de la subjetividad, ¿no? Entonces, poniendo el asunto ya un poco más en un plano más humano e intuitivo, yo diría que para mí el poeta es un modo de ser en el mundo, un modo de estar despierto en el mundo, ¿sí? Y que hay otro modo de estar despierto en el mundo que es el que quería Heráclito, ¿no? Yo digo que junto a ese modo de estar despierto en el mundo de Heráclito está el modo del poeta, que se parece muchísimo, desde mi experiencia personal, al modo del enamoramiento ante lo que sucede en el mundo. El poeta en vena, el poeta que está componiendo, el poeta que está tratando de expresar, tratando de darle forma a la expresión, que es lo que finalmente cifra para mí la poesía, en todos los sentidos, poesía en el sentido griego de la palabra, el arte, ¿no? Expresión informada, expresión con forma. Ese poeta es un enamorado, que ve lo que los demás no ven, ve lo que los que no están enamorados no ven. No sé si esto responde a tu pregunta. No, sí, o sea, no sé si ahí resumirías, digamos, la situación que tú encarnas de relación entre esas dos sendas, filosofía y poesía, dada esta nueva situación, ¿no? Esta falta de Dios, y si se quiere decir así, esta falta de referencias absolutas, ¿no? Pero en específico, vamos, tú has rechazado, ya en el ámbito filosófico, cualquier expresión que no remita a una forma de vivir. ¿Pasa lo mismo con la literatura? ¿Qué etos exige la misma? En realidad, sí, la poesía me parece a mí que forma parte pues, de la vida personal del poeta y de la vida colectiva, comunitaria, ¿no? Me parece muy triste una comunidad sin poetas en el sentido amplio otra vez, ¿no? De la palabra, ¿no? Y me parece imposible un poeta que no tenga una proyección en la comunidad, ¿no? ¿Qué sería eso? Eso es un monstruo, o sea, eso. Ahora, eso es muy diferente a hacer concesiones, ¿verdad? Al mal gusto, a la inconsciencia, a la ignorancia, a la falta de cultura, a la incultura, ¿verdad? Y a mí me parece que justamente la poesía es una de las expresiones más elevadas del humano y que por lo mismo requiere pues una formación, una educación, requiere una preparación adecuada, eso acabo de decir, la palabra formación, ¿no? Resulta, vamos, francamente infame que se haga tanto esfuerzo por formar a alguien como contador público, como abogado, como médico, como ingeniero, ¿verdad? Y no se haga el mismo esfuerzo para cultivar la conciencia de la palabra, el gusto de la palabra, el placer de la palabra y el juego
poético, el juego de la relación con el mundo, a partir de ese elemento tan poderoso, pero también tan peligroso, que es la palabra. Entonces, por eso mismo requiere mucha formación, requiere mucha preparación. Entonces, claro, ¿qué problema tenemos ahora? Esto nos lleva a un problema ahora gravísimo, ¿no? Que en sociedades que han puesto por encima de todo el éxito, los negocios, los valores de carácter material, el dinero, el poder, la gloria, y que renuncia a valores éticos y estéticos de trascendentes, ¿verdad? Trascendentes es una palabrota que no me gusta mucho usar, pero con ella quiero decir que elevan al ser humano de la animalidad, ¿verdad? Que compartimos con todos los demás animales que seguramente son superiores a nosotros. Yo no digo que por eso seamos superiores, pero algo tenemos que hacer con eso que nos distingue, que es la palabra y su conexión con diversos modos de la razón. Entre ellos, una razón que va por un sentido poético. Entonces, eso también requiere cuidado, eso también requiere cultura, cultivarlo, ¿no? Eso también requiere conciencia y requiere compromiso. Y al cumplirlo bien, eso irradia, a mi modo de ver, en la comunidad. O sea, una comunidad con buenos poetas es 1000 veces más rica que una comunidad que está generando quién sabe qué economías y qué estructuras de producción y sociedades tremendamente avanzadas y tecnificadas y todo lo demás, pero humanamente paupérrimas, ¿no? Entonces, ahí yo coloco el asunto entre lo que sería un compromiso ético, comunitario, político en ese sentido, no en el sentido que tampoco descarto como posibilidad de convertir la expresión y la palabra poética en un instrumento al servicio, o sea, esa concepción ancilar de la poesía al servicio de programas de carácter político. Quien quiera hacerlo tiene todo el derecho de hacerlo, pero tendrá que ofrecernos algo que responda a los valores estéticos más exigentes si queremos que esa opción tenga tanto un nivel de carácter estético personal como una implicación verdaderamente política. Claro. Porque ¿qué hacemos con panfletos chatos, planos, sin creatividad, sin sensibilidad, sin realmente ahondar en los valores estéticos del uso de la palabra, uso poético de la palabra? Eso también, eso implica también un deterioro político. Y una poesía elevada, rigurosa, seria, honesta, verdaderamente conciliada con lo real, ¿verdad? Que conecta con lo real absoluto, ¿sí? Y que en ese sentido es la expresión, como decía, de un enamorarse ante lo real. O sea, de ese modo de estar despierto que es el enamoramiento. Para mí el enamoramiento es el modo de estar despierto, erótico, ¿verdad? Que lleva al poema. Y también lleva, nos lo enseñó Platón 1000 veces, ¿verdad? También lleva la filosofía. Bueno, entonces, si eso no se maneja bien, también eso tiene repercusiones políticas muy negativas.